Hoy en la página 10 de Milenio Diario encontramos este reportaje de Laura Sánchez Ley, donde habla sobre las violaciones graves a derechos humanos atribuidas a Genaro García Luna. Ya sabemos de los montajes, pero se habla de tortura, desapariciones forzadas, y estas se atribuyen a la gestión que encabezó en la Secretaría de Seguridad el ahora enjuiciado allá en Nueva York. Agradezco mucho a Laura Sánchez Ley que se enlace con nosotros. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues no es una cifra cualquiera esta, ¿eh? No, definitivamente. Creo que el caso más sonado de García Luna, pues es el caso evidentemente de Florence Cassés y de Israel Vallarta. Sin embargo, Carlos, pues te cuento que nos pusimos a hacer una revisión de los expedientes que tiene Genaro García Luna en otras instancias de gobierno y encontramos que tiene 44 casos de violaciones a derechos humanos que incluyen montajes, pero también desapariciones forzadas que permitió el superpolicía, como le llamaban, Carlos, pues durante su mandato. Es interesante ver cómo mientras se va recrudeciendo la guerra contra las drogas en el periodo de 2007-2012, pues también va creciendo este tipo de torturas y de desapariciones y de terribles violaciones contra la gente que se permite desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Vemos que el peor año, Carlos, por ejemplo, fue el año 2011. Ese es uno de los peores años que tuvimos, que coincide también con el recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico, sobre todo en los estados del norte de México, en esta pugna entre cárteles que pues estaba suscitando justamente por todos los movimientos que se generan desde la presidencia, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, Carlos, que creo que se nos han olvidado de repente, pero que están impunes en México, directamente dirigidas a Genaro García Luna por parte de instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, entre otras organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de estudiantes, antes del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya Genaro García Luna había sido denunciado y su gente por haber cometido atropellos contra estas normalistas. En 2011, justamente este año que te cuento que se recrudece su supuestamente guerra contra el narcotráfico, Carlos, pues asesinaron a sangre fría a dos normalistas en la Carretera del Sol, que va de Ciudad de México a Acapulco, Guerrero, además de llevarse detenidos a 24 jóvenes más, a quienes, imagínate, los hacían tomar la pistola, los elementos de la Policía Federal, para que se quedaran las huellas de los jóvenes y entonces pudieran incriminarlos del asesinato de otros estudiantes. Aunque, sin embargo, uno de los casos que más ha pegado y que, bueno, sigue impune definitivamente es el caso de un joven llamado Retro Ramsés Sánchez. Yetro, Carlos, pues fue un joven ingeniero de 26 años que se encontraba en la feria de Cuernavaca cuando la Policía Federal se lo lleva detenido por una riña que tiene con otros jóvenes. Le inventan, imagínate esto, que era miembro de la delincuencia organizado, se le entregan al ejército mexicano y el ejército mexicano lo ejecuta y lo entierra en una fosa clandestina. Entonces, este es el tamaño de las acusaciones que pesan sobre Genaro García Luna y que en México, Carlos, pues siguen totalmente impunes y vemos que siguen apareciendo a pesar de que él ya se encuentra en prisión. El último caso justamente fue denunciado por la familia Levarón apenas en noviembre del año pasado de una banda de 11 presuntos secuestradores a quienes básicamente les hicieron lo mismo que a Florence Cassés y a Israel Vallarta. Es decir, que a pesar de todo lo que se ha dicho, no hay casos sólidos en México. Entonces, Laura, en contra de Genaro García Luna, del exsecretario de Seguridad, a pesar de estos indicios, a pesar de esto que tú reportas y de otras acusaciones. ¿No? 44 casos al menos donde ha sido mencionado y ninguna ha terminado en ningún proceso judicial para Genaro García Luna en México. Tenemos más carpetas de investigación, Carlos. Dimos a conocer hace unos días la historia del comandante Javier Herrera Valles, quien denuncia por primera vez a Genaro García Luna en el 2008 con Calderón de estar coludido con el narcotráfico. Le va y lo denuncia directamente ante la Procuraduría General de la República cuando estaba Eduardo Medina Mora. ¿Y qué pasa? Nada. Hasta la fecha la carpeta de investigación sigue apilada y no se ha resuelto ningún caso. Muy bien. Gracias, Laura. Gracias, Carlos.